vida, pues era, ¿no? 7, 9. Está. Digamos. Listo. Ya. Ya después ya les explico qué cosa es. Bueno, entonces toca tema de historia universal. Dice, de la Guerra Fría hasta la invasión de Afganistán, o sea, pues décadas de acontecimientos que por supuesto van a tener una gran influencia en lo que pasa en el mundo. Pero a grandes rasgos vamos a ver todos los hechos que se van juntando en torno a el momento después de la Segunda Guerra Mundial, que se le conoce como el mundo de posguerra o de la Guerra Fría, ¿no? Como rivalidad entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La lucha supuestamente entre la democracia y el comunismo, ¿no? Pero que realmente refleja en un primer momento la lucha entre, claro, el modelo socialista y el modelo capitalista. Suena mejor decir, pues no es cierto, que es lo que se está defendiendo es la democracia, los valores y virtudes políticas de la democracia. Pero obviamente no necesariamente es así. Pero vamos a ver. La primera filmina, la primera diapositiva, dice, periodo de conflicto global que no llegó al enfrentamiento armado directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, pues, sintió la necesidad de avanzar por el lado del frente occidental debido a la amenazante presencia de la Unión Soviética en la entrada hacia Alemania. ¿Qué podría significar una entrada hacia Alemania primero de los soviéticos? Pues que Alemania, luego de ser derrotada, podría pasar a la influencia del campo socialista. Y claro, y desde ahí, pues comenzar, ¿no? Supuestamente una carrera de convertir, de transformar el mundo occidental al socialismo. Ese sería el peligro, ¿no? Según Estados Unidos. Y por ello, entonces, es que Estados Unidos decide mandar prácticamente a la muerte a más de 3.000 soldados, que fueron los que fallecieron, ¿no? A cientos, a miles y miles de soldados que pues van a sacrificar sus vidas para que Estados Unidos llegue primero a Alemania. No para ganar la guerra, ¿no? Con eso no se ganó la guerra. Tampoco para rendir a Alemania. No, sino para llegar primero que en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, luego pues de esa devastadora guerra que les desarrollaron los nazis con todos los países nazis, incluyendo Ucrania, ¿no es cierto?, que ahora ha vuelto a ser nazi, pues, y todos los países que supuestamente estaban apoyados por el campo democrático, por el campo capitalista, pues, como una aplanadora, 30 millones de soviéticos. El ejército rojo avanzaba entonces hacia Berlín. Y claro, pues en la conferencia de Yalta, ya en el año 44, se había puesto en claro, ¿no?, que pues todo caminaba a que las potencias capitalistas querían decidir sobre Alemania. Y obviamente la Unión Soviética pues
no lo va a permitir, porque no está pintado, ni tampoco pues ha sido poco lo que ha hecho para ganar la guerra. A pesar que en tus películas de Hollywood, ¿no es cierto?, es nada o poco lo que se menciona sobre el papel de la Unión Soviética, obviamente jugó un papel muy importante. Bueno, entonces llegamos a el momento en que llegan primero a Alemania, a Berlín, los soviéticos. Los norteamericanos tratan de esconder, por ejemplo, el hecho que sus aliados, o sea, Inglaterra, Francia, vengándose de los alemanes, de las matanzas que efectivamente habían cometido a través de los bombardeos, etcétera, estaban destruyendo Alemania, estaban destruyendo literalmente Alemania con, por ejemplo, pues una serie de toneladas de bombas convencionales que, pues más o menos para que te des una idea, una bomba atómica de esas antiguas, nosotros las primeras, tenía la potencia de unas 10 toneladas de armas convencionales, de explosivos convencionales. Alemania se le arrojó 100 toneladas de explosivos, de TNT y otros. O sea, como si le hubieran arrojado 10 bombas atómicas. Bien, entonces, luego de este enfrentamiento, donde ya las tropas soviéticas, ya no veían obviamente a Estados Unidos como un aliado, sino ya como lo que era, ¿no? Un enemigo en ciernes debido a su postura de defensa al capitalismo. Entonces, en la conferencia de Yalta ya se había marcado el camino, ¿no? Estados Unidos quería que Alemania se mantenga el capitalismo y la Unión Soviética que se decida por en cambio hacia el socialismo, la construcción del socialismo. Y sigo insistiendo en esta parte porque es muy importante, porque el resto ya viene como de defecto. ¿Qué pasó entonces? Pues los norteamericanos no podían entonces pues soportar el hecho de que Alemania esté controlada por ellos. Llegaron las tropas y se acercaron lo más posible a las tropas de la Unión Soviética y pues los soviéticos impidieron el paso de más tropas norteamericanas. Entonces ellos usaron toda la tecnología que tenían, pues cientos y cientos de aviones para hacer lo que llaman un puente aéreo. Un puente aéreo. Las cosas estaban entonces entrampadas. Mientras tanto, en una mina de sal, pues los norteamericanos van a tener uno de esos mejores y más, se podría decir, interesantes sorpresas. ¿Qué cosa es? Van a encontrar las inmensas cantidades de oro, ¿no?, que los nazis habían pues saqueado, ¿no?, robado, tenían bajo su control. Oro que luego, por supuesto, va a servir para reflotar el capitalismo, pero de la mano de ¿quién? De la mano de Estados Unidos, ¿a través de qué? De la dolarización. Entonces, este oro, que era de los judíos, que era de todas las personas saqueadas en todos lados del mundo, pues sirvió para potenciar el capitalismo norteamericano, no es capitalismo en general, sino el norteamericano. Bien, y eso es uno de los secretos de el inicio de la Guerra Fría, ¿no? La captura por parte de los norteamericanos del gran botín, ¿no es cierto?, que era el llamado oro nazi. Bueno, seguimos entonces la decisión, pues podía haber sido ya comenzar en una guerra de una vez. Pero como hemos dicho, mientras tanto, en Hiroshima y en Nagasaki, los norteamericanos utilizaron esta forma persuasiva, ¿no?, de que los japoneses se rindan, ¿no?,
matando solamente unos 100.000 prácticamente de un porrazo en Hiroshima, y sin esperar mucho, ¿no es cierto?, como desesperados, arrojar una bomba 3 días después, cuando ya obviamente el gobierno y la comunidad japonesa en general estaban haciendo los caminos, ¿no es cierto?, necesarios que no, en 3 días no se puedan hacer. Y en 3 días, mientras estaba ocurriendo esto, vuelve a lanzar una bomba, pues que podía ser una advertencia a todo el mundo. Estados Unidos ya estaba lejos del resto, era una superpotencia, ya no solo una potencia. Entonces, pues es por eso que la Unión Soviética, a sabiendas de que Estados Unidos no iba a detenerse en nada para una eventual una guerra directa entre el campo socialista, la Unión Soviética, y el campo capitalista, disque democrático de Estados Unidos. Entonces, pues hicieron un acuerdo. Berlín, ¿no?, que era la zona más disputada, va a ser repartida, ¿no? Va a haber una división de Berlín. Bien, y de esta manera entonces va a haber un área de Berlín que va a estar pues administrada por los norteamericanos, ¿no?, y otra área de Berlín administrada por los soviéticos. Pero ojo, pues esto no tenía nada que ver con el reparto de Alemania, ¿no?, que se celebró en la conferencia de Potsdam. ¿Y por qué digo no tiene que ver? Porque Berlín está dentro de la Alemania, pues está dentro de la Alemania que nosotros, pues nosotros llamamos occidental. Entonces, pues esto significaba, ¿no?, que además del reparto de Alemania, ¿no?, de las 4 Alemanias, que luego se unieron 3, como pensaba Stalin, como pensaban los soviéticos, las Alemanias de los 3 países vencedores capitalistas se unieron en una Alemania llamada federal. Y la otra Alemania, la única que tenían los socialistas, la Alemania de la Unión Soviética, formó la República Democrática Alemana. Pero teniendo en cuenta, también recordando, el reparto de Berlín. Bien. Entonces, pues eso es, digamos, lo interesante, ¿no? O sea, mucha gente cree que, digamos, que Berlín estaba en la frontera entre Alemania Occidental y Oriental. No, estaba dentro de una de estas Alemanias, ¿no? Y eso se dio el reparto de Berlín. Muy bien. Ahora sí, ese es el mecanismo. Vamos a ver. En primer lugar, de la crisis de Berlín a la guerra de Corea, primera etapa, dice, ¿no? Primera etapa de la crisis de Berlín, que hemos mencionado y explicado ahorita, lo más detallado posible para poder entender esto, ¿no? Pues después, hasta la guerra de Corea. La coexistencia pacífica desde la desestalinización hasta la guerra de Vietnam. Y la Guerra Fría desde la invasión de Afganistán hasta la desintegración de la URSS. Estas 3 etapas se van a tocar uno por uno. Pero antes de eso, aquí nuestro PowerPoint nos habla de algo, ¿no? Que en medio de la Guerra Fría, en el mundo de posguerra, se tomaron una serie de medidas para, digamos, que las fuerzas en disputa, las fuerzas en pelea, tengan mecanismos, ¿no es cierto?, para apoyar, ¿no?, a sus aliados, ¿no?, los del bando de la Unión Soviética o los del bando del campo capitalista, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Esto es en el marco de la llamada doctrina Truman. ¿Qué significa la doctrina Truman? En primer lugar, ¿no es cierto?, Harry Truman va a ser el presidente que luego de morir
¿no? En pleno gobierno, Franklin Delano Roosevelt asume el mando. ¿Y quién es? Él va a dar la orden de la bomba atómica? Bueno, Truman se dice que planteaba, en pocas palabras, que ningún país más puede ser comunista, y mucho menos en el hemisferio occidental, que para ellos era algo así como una especie de área de dominación o influencia, ¿no? Entonces, ningún país comunista, mucho más aún dentro del hemisferio occidental. Entonces, por eso se habla de un mundo bipolar, ¿no? Los norteamericanos tomando el control del hemisferio occidental y el área de influencia de la Unión Soviética, el área del hemisferio oriental. Bien, creo que aquí hay, en estas figuras se puede ver un poco mejor esto, me parece, si se sube un poco la figura. No hay, no hay ningún mundo, ¿no es cierto?, bipolar, ¿no? Partido en dos, ¿no? Hemisferio occidental, hemisferio oriental. Bueno, pero lo que sí hay que recordar es que para evitar, ¿no es cierto?, países destruidos por la guerra, bombardeados como Inglaterra, capturados, secuestrados como Francia, ¿no? Y destruidos también como Alemania, para mantenerse en el campo capitalista, Estados Unidos tenía que apoyar la reconstrucción. Y claro, y eso no es nada malo, pero el asunto es, como por decir, ¿no es cierto?, que un banco te ayude a construir tu casa, pero ¿para qué? Porque es un negocio, pues, prestar dinero, generarte dependencia, ¿no es cierto?, mantenerte en su influencia, ¿no? Entonces, los norteamericanos no solamente querían reconstruir estas economías occidentales, sino que esa reconstrucción sea de alguna manera la construcción de un nuevo orden económico internacional, que justamente así se le llama, ¿no? El nuevo orden económico internacional. Nuevo orden económico internacional. Y bueno, si no se te ha copiado todavía, nuevo orden económico internacional. Bueno, este nuevo orden económico internacional ya comenzaron a darse las señas en Yalta a nivel político y a nivel financiero, pues en la reunión conocida como la conferencia Bretton Woods. Bretton Woods, en 1944, que va a tener como resultado la formación de ¿qué? De un, digamos, una institución que va a apoyar la reconstrucción de esos países, que se va a llamar, pues, el FMI, Fondo Monetario Internacional. Famoso, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Claro, dice, internacional, es una especie, ¿no es cierto?, de chanchita, ¿no es cierto?, de junta, de colecta de todo el mundo, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Sí, pero la mayor parte, ¿no?, del financiamiento era de ¿quiénes? De Estados Unidos. Y ya te dije, entre otras cosas, ¿con qué platita, no? Con el oro robado de los judíos, ¿no? Pues, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el famoso oro nazi. Bueno, y este Fondo Monetario Internacional va a activar a través de una banca de fomento, ¿no? Que es conocido como el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, pero luego conocido con el nombre de ¿qué? El Banco Mundial. Banco Mundial. Bueno, con estos mecanismos entonces comienzan una serie de planes económicos de recuperación y también, recuerda, recuperar la economía, pero también reconstruir la economía con la construcción de un nuevo orden económico internacional. Bien, entonces, para eso vamos a dejar de lado las divisas oro y plata y vamos a ir acostumbrando la economía, vamos a ir metiéndole esta droga del capital del dólar. Y que se le llama, sí,
nuevo orden económico internacional, adivinaste, ¿no? Entonces, y claro, de tal manera, ¿no es cierto?, que primero vamos a vivir la época de los dólares y luego de los petrodólares, ¿no? Pues ya es otro momento. Muy bien, entonces, pues, claro, más parece una clase de economía, es que pues, hay que explicarlo así, pues, ¿no? Del campo de la economía. Bueno, entonces, luego de construido estos dos mecanismos para la influencia de Estados Unidos en el nuevo orden económico internacional, como he dicho, se van a tomar dos planes. Ya los planes ya solamente son cuestión de nombres nada más, ¿no? Plan Marshall y Plan Dodge. ¿Y hacia dónde? Plan Marshall para la reconstrucción de Europa Occidental y Plan Dodge para la reconstrucción del sudeste asiático, principalmente Japón. Pero qué buena gente, son los norteamericanos, ¿no es cierto?, que están ayudando a la reconstrucción económica de sus derrotados, ¿no? De que han matado a sus soldados, ¿no es cierto?, principalmente los japoneses. Qué buena gente. Ah, y luego de haberlo destruido, ¿no es cierto?, en Hiroshima y Nagasaki, pues, ¿no es cierto?, prácticamente de manera inhumana. ¿Qué habrá pasado, no? Pues ya sabes, nuevo orden económico internacional. Pues entonces era necesario pues evitar, ¿no es cierto?, cualquier, eh, digamos, evento que podría poner en duda el modelo capitalista, ¿no? Entonces, por eso se va a dar este financiamiento para estos países que quedaron débiles después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Entonces, eh, ahora, lo que, por el otro lado, pues, en el campo socialista, pues, hay una preocupación. Estos países han sido países capitalistas, pero de capitalismo de Estado, es decir, fascistas, ¿no? Como por ejemplo, primero Polonia, Hungría, Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer que llegue a construirse algo más difícil? Construir, no una economía que se ya de reparar la economía capitalista, sino construir una nueva economía, no un nuevo orden económico, sino una nueva economía, la economía socialista. Tarea obviamente más difícil. Entonces, los soviéticos pensaban en lo que les funcionó a ellos. ¿Y qué les funcionó a ellos, muchachos? Ya tú sabes. Pues la planificación para la producción, ¿no? ¿Y eso qué implicaba? Pues apoyarlos para que formen sus propios técnicos, sus propios ingenieros, metalurgos, bla, bla, bla. Bien, apoyarlos para que ellos mismos produzcan y tengan luego entonces después podrían, digamos, diversificar, es decir, dividirse tareas, ¿no? En donde hay, digamos, lugares de cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Fabricar algunas partes, en fin, que haya un intercambio internacional, pero que este intercambio, ¿no? Pues no sea de beneficio para el mercado, es decir, para la acumulación de capital, para que los empresarios, ¿no es cierto?, se engorden de los obreros, no, sino que sea un intercambio internacional para, pues, compartir el desarrollo, el progreso y la tecnología. Y a esto se le va a conocer con el nombre de ¿qué? De CAME o Comecon. Y el plan se le va a llamar como el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, o sea, el plan Molotov. Y aquí va a haber mucha resistencia, mientras que en Estados Unidos, pues con los países del campo capitalista no va a haber resistencia, ¿no? Por lo menos, porque ya son capitalistas, sí va a haber, digamos, una posible resistencia por parte de los empresarios de ser chupes de los norteamericanos. Y eso vamos a ver cómo van a evitarlo, para dejar de ser chupes dependientes de los norteamericanos. En el otro lado, entonces, como muchos de los grandes líderes eran nazis que habían guardado, ¿no es cierto?, bien al fondo de su ropero, pues su uniforme nazi, entonces era un poco más complicado que estas cosas funcionen.
a pesar de que ya muchos de ellos, ¿no es cierto?, se habían, digamos, mostrado muy claramente y habían sido apresados, etcétera, no faltaban varios, pues, ¿no es cierto?, que habían escondido bien bonito su uniforme nazi y ahora, pues, supuestamente apoyaban el campo socialista, ¿no? Entonces la cosa era más complicada. Y claro, y construir una economía socialista que pues era mucho más difícil, ¿no? Evidentemente. Bueno, entonces, como hemos dicho, en la primera vez, la Unión Soviética no interviene en la economía, sino lo que va a hacer es proponer, intervenir y apoyar en la producción a través de sistemas de planificación. Bien, y claro, para que haya un intercambio fluido, pero un intercambio eh, no desigual como es en el capitalismo, sino igualitario, va a crear este mecanismo conocido como la Cambio-Comecon. Bien, pero profesor, ¿y después qué pasa? Después, ya en otra etapa, la Unión Soviética se va a convertir en un proveedor de tecnología. Y los otros países en proveedores de ¿qué? De materias primas. Y cuando un grupo de países se convierte en proveedor de materias primas y no tiene su propia tecnología, adivina qué pasa. Sí, se convierte en un Perú, se convierte en un Chile, en una Argentina, es decir, en un país dependiente. Y claro, y esta dependencia, obviamente, que no, ya no es al capitalismo, sino a este gobierno supuestamente socialista, ya es entonces, pues, un sistema que se le conoce de la satelización, es decir, de convertir en satélites, ¿no? Satélites de la Unión Soviética a Polonia, a pues Hungría, a Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de la misma manera que las colonias o semicolonias, ¿no?, de países disque independientes como Perú, extraer sus recursos naturales y retener las riquezas. Bien, entonces hay que diferenciar esos dos momentos muy importantes, ¿no es cierto?, en el campo del socialismo, ¿no? En un primer momento van a tratar de construir una economía socialista y después una economía soviética llamada social imperialista. Socialismo de nombre, pero imperialismo en la práctica. Bien. Ahora, ¿por qué va a pasar eso? Eso lo veremos en el siguiente capítulo, en la clase 19. ¿Por qué es que la Unión Soviética se transforma así? Pero un datito, podemos decir, es porque hay un cambio de las autoridades y la postura, ¿no? La postura que tienen con respecto a desarrollar o no el socialismo. Bien, bueno, entonces volvemos a los hechos. Ahora sí, los hechos. Después del reparto de Berlín, ¿no?, en 1945, la Guerra Fría ya estaba declarada. Pero todavía, pues no hubo ningún otro enfrentamiento de grandes consecuencias, exceptuando lo siguiente, que Inglaterra, Francia y otros países que eran imperios coloniales, sus colonias habían sido, en muchos casos, pues enfrentadas a la invasión de Japón, por ejemplo, el caso de Indochina para Francia y de pues la India, ¿no?, que no fue invadida, obviamente, porque no ganaron los japoneses, ¿no? Pues estas colonias habían quedado mal paradas. Si la potencia imperial había quedado debilitada de la guerra, obviamente las dependientes, las colonias, pues también. Más aún con algunos casos, como hemos dicho, donde la guerra estaba dándose. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a decir, toma, te voy a ayudar para que recuperes a tus explotados, ¿no? Toma, para que sigas teniendo tus colonias, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros somos buena gente, nosotros entiendo, Inglaterra
has soportado tantos bombardeos, pues, ¿no? Tu pueblo ha muerto, así que te vamos a ayudar para que recuperes tus colonias. Sí, seguro, ¿no? Pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir, no, disculpen, pero nosotros somos amantes de la independencia. Nosotros nos declaramos independencia, así que queremos la independencia. ¿Y para qué quieren la independencia? Ya tú sabes, pues ya te imaginas, pues no es cierto, como cuando un país se independizó, ¿no? Con los San Martínez, Bolívar, o sea, para crear una nueva dependencia, pues no es cierto. ¿Por qué crees que nos ayudó? ¿Ponen buena gente los ingleses? ¿No? Entonces ahora Estados Unidos se la devuelve, ¿no? A los ingleses. ¿Por qué van buena gente? Entonces les van a ayudar. No, pues era porque va a generar un nuevo tipo de dependencia. ¿Cómo se le llama? A estos se le llama el nuevo, neocolonialismo. ¿Bien? Y claro, que van a convertir estas colonias en semicolonias, o como llaman ellos mismos, ¿no? Flag independence. Flag, ¿qué cosa es? FLAG, bandera, ¿no? Independence, independencia. O sea que van a cantar su himno, todo, ¿no es cierto? Como en otros países. Y claro, pero va a haber una profunda dependencia, ¿no? Que en este caso va a ser a un nuevo país, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo. Bien, entonces, en ese sentido ocurre el caso de la India. Y en la India, pues el profesor, la India es este personaje, sí, lo conozco, ¿no? Mahatma Gandhi, Mohandas, ¿no? Mohandas se llamaba, que era un aristócrata, o sea, de las familias más nobles, ¿no es cierto?, en la India. Y las familias nobles en la India, pues como eran los chupes los que gobernaban para el imperio inglés, entonces a sus hijos los mandaban a las universidades inglesas. Pero claro, algunos de ellos como que se sentían que no debían ya ser los que administraban la India para los ingleses, si no querían, pues, ¿no es cierto?, separarse. Más o menos, ¿no es cierto?, como ocurrió aquí con los criollos, ¿no? Entonces, ese señor Gandhi, pues, tenía esas ideas de ver la India, pues, que se separe de Inglaterra. Bien, pero de ninguna manera, por si acaso, romper con los niveles sociales aristocráticos, los Upanishads, los brahmanes, las castas, ¿no es cierto? O los parias que tú no, o los intocables, esas personas que prácticamente se les ve como si fueran cosas en la India. No, 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 eso no. Las tradiciones no se rompen. Bien, pero lo que querían es romper con los ingleses. Y claro, el pueblo va a ayudar el pueblo, y claro, pero hay un problema, que las tradiciones que él dice tener, pues no todas las comparten. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón, cientos de miles de musulmanes en la India, ¿no? Y esas tradiciones son de las viejas, antiguas religiones brahmánicas en la India. ¿A qué? Te habían contado que solamente eran los brahmanes, los de ellos nada más. No, había otro líder, un líder que en este caso era de los musulmanes. Se apellidaba Patel. Y entonces, pues, los ingleses dijeron, uy, ahora nos van a hacer, pues, en conjunto, estos rebeldes van a luchar. Entonces, ¿sabes qué decidieron los ingleses? Decidieron, muy bien, pues tenemos en el norte un ejército de comunistas hindúes que están pidiendo, ¿sabes qué? Están pidiendo que venga la Unión Soviética a ayudarlos para que la India se convierta en otro país comunista. Ay, 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 y ese es un problema mucho más fuerte, ¿no? Que la disque independencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces los ingleses dijeron, no, si es que seguimos peleando, se van a unir todos y va a ser más difícil y los norteamericanos nos van a quitar la ley.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aceptar la independencia, pero se lo vamos a entregar a los fanáticos brahmanistas con Gandhi. Que claro, no eran violentos, no eran violentos, ¿no? O sea, no hacían, pues, ¿no es cierto?, no mataban a los ingleses, pero él sí les dejaba que se mueran, que incluso se prendan fuego, ¿no es cierto?, sus partidarios, ¿no? Y claro, como él, ¿no?, cada vez que hacían problemas, lo metían preso, no lo tocaban, no, porque los ingleses no querían convertirlo en héroe, ¿no? Entonces él tranquilo, pues, ¿no? Y entonces, por el otro lado, el musulmán era más radical, ¿no? Y entonces dijeron los ingleses, ¿a quién les doy? A los musulmanes que se odian con los hindúes, pero ahorita están juntos. ¿A quién le doy? Ah, ya sé. Lo que vamos a hacer es que se peleen ellos. Entonces vamos a independizar la India, pero separada, ¿no? Vamos a repartir la India en Pakistán y la India. De esa manera, pues, cual manzana de discordia, la roja, a ver, ¿quién se agarra esto? ¿No? Y funcionó perfectamente. ¿Por qué? Porque los partidarios de Gandhi, tan pacíficos ellos, comenzaron a matar a los musulmanes que estaban en las áreas que habían entregado los ingleses, ¿no es cierto?, a los hindúes. Y los musulmanes, por si acaso, no eran tampoco tranquilitos, ¿ah? Porque hicieron lo mismo, mataban, ¿no? Y comenzó una guerra interna, una guerra civil entre musulmanes e hindúes. Una guerra civil que duró pues largo tiempo y dejó devastado, destruido la India. Los ingleses la habían hecho de nuevo, ¿no? Habían pues provocado una independencia, pero pues que dio más que facilidades y felicidad, dolor, destrucción y división. Y que hasta ahora sigue existiendo. Porque uno de los lugares, ¿no es cierto?, seguro es tú que te gusta mucho leer de actualidad, ¿no?, más peligrosos en la escena mundial es el conflicto por Cachemira entre la India y Pakistán. Y el problema, el peligro es que los dos países tienen armamento nuclear. ¿Pero por qué tienen armamento nuclear? ¿Qué tanta tecnología tienen? No, pues está prestada. ¿Quién les prestó? Ah, en el caso de la India, pues, y de Pakistán, pues estas rivalidades van a ser aprovechadas en la Guerra Fría. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, ¿no?, el lado de bloque capitalista va a darles a un bando, en este caso Pakistán, y el otro, pues, la Unión Soviética. Entonces, los dos lados tienen armamento nuclear. Y a pesar de que si tú lo ves son igualitos, solamente que se visten distintos por las costumbres musulmanas, en fin, igualitos son, pero se odian a muerte, ¿no? Los hindúes contra los pakistaníes. Bueno, entonces, Profesor, disculpe. sí. Usted comentó que Cachemira fue la manzana de la discordia, ¿no? Eso lo iniciaron los ingleses. Claro, ¿por qué? Porque cuando dividieron la India antigua entre la India y Pakistán, nos resolvieron ese problema, ¿no es cierto? Que era quién tenía, porque según los hindúes, ¿no es cierto?, eso les pertenece porque tradicionalmente, bla, 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 bla. En cambio, los pakistaníes se la dieron a ellos y dijeron, a ver, quítamela, ¿no? Pues, y están ahí, ¿no es cierto? Hay gente en Cachemira que quiere ayudar, hay rebeliones, etcétera, ¿no? Es largo de explicar, ¿no? Nos tomaríamos toda una clase para explicar solo el problema de Cachemira, ¿bien? Pero si quieres, ¿no es cierto? Si deseas, pones Cachemira en YouTube y vas a ver, ¿no es cierto?, el problema, ¿no? Y todo esto, ¿no? ¿Cuántos gobernantes han sido asesinados en la India y en Pakistán, ¿no es cierto?, por este tema de estos conflictos eh, sociales, eh, étnicos, de ideologías, ¿no es cierto? El mismo Gandhi, ¿no? El mismo Gandhi, su hijo Rajiv, su esposa, ¿no es cierto?, Indira,
todos asesinados. Y también en el caso, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, Benazir Bhutto, ¿no? Una de las primeras mujeres gobernantes, ¿no? En esa zona, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Sí, justo estaba viendo eso porque veo que Pakistán, India y Cachemira son tres pegaditos. Entonces, Claro, o sea, la vieja India, dos pedazos a los costados, mira, dos pedazos a los costados, o sea, me imagino, mi cara es la India y le da estos dos pedazos que son mis manos. Entonces, y claro, pero una de ellas, la que está a mi mano derecha, ¿no? Pues se ha separado de Pakistán. ¿Por qué? Porque hay mucho más de hindúes, ¿no es cierto?, no musulmanes, eran maltratados, tratados como ciudadanos de segunda categoría o tercera, ¿no? Y se separaron y formaron lo que llaman, porque ese es otro lugar, ¿no es cierto?, era otro espacio de influencia, Bengala Libre, Bangladesh, ¿no?, que es otro país ya. Bueno, entonces, ese ejemplo lo pongo para ver, ¿no es cierto?, que no es inocente este momento en que después de la Segunda Guerra Mundial muchos países se independizan, ¿no? Así como Perú, Argentina se independizaron, ¿no? En medio de esto de las guerras napoleónicas, después de la Guerra Mundial se independizaron muchos países. Y bueno, estamos entonces en otra zona. Estamos en la zona de Palestina. Pero, profesor, Palestina no, Israel. No, es que Israel no existía. Palestina era un protectorado del gobierno británico. Y a comienzos del siglo XX, pues bajo una enmienda llamada, ¿no es cierto?, ¿no?, de Balfour, un ministro británico, comienzan a aceptar la llegada, los británicos en Palestina, de cientos de miles de judíos de distintas partes del mundo, como una suerte de refugiados. Bueno, los ingleses, pues, que algunos de ellos, pues también habían judíos, y con esto no quiero, pues, meterme en estos suerte, ¿no es cierto?, de xenofobia, de odio a los judíos, ni nada por el estilo, sino para explicar el asunto, ¿no? Pues, como habían algunos judíos que tenían influencia en Inglaterra, lograron esto. Y está bien, ¿no es cierto? Eh, los, los palestinos le dieron a esta gente, a estas comunidades judías, le dieron un poco más y le dieron desierto. Es como ahorita digo, venezolanos, quieren venir al Perú. Toma, mira, ahí en el desierto, ahí en Sechura, ahí te vamos a dar tierras. Y eso lo convirtieron en campo de cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha dedicación. Los kibbutz, que se le llama, ¿no? Entonces, pues, ya se había sembrado, eso sí, ¿no?, una envidia, un conflicto que ya era regularmente establecido entre los judíos y los musulmanes. Bien, y poco a poco comenzaron los fastidios, los hostigamientos, la persecución de parte de los árabes a los judíos, porque ellos eran los que tenían el país, ¿no? Los fastidiaban, en fin. Y claro, los judíos también comenzaron, pues, ¿no es cierto?, a generar mecanismos, digamos, ideológicos, ¿no? Y surgió esta versión judía detestable, perversa, que se conoce como el sionismo. Bien, que no todos los judíos son sionistas, y eso que quede bien claro, que lo escuchen muy bien, escúchenlo muy bien, no todos los judíos son sionistas, ¿no? Es como decir que todos los alemanes son nazis, no, pues no se podría decir eso. Pues de igual manera no vamos a decir jamás que todos los judíos son sionistas. Pero ¿qué dicen los sionistas? Que es su tierra prometida y que cueste lo que cueste, pues, y que los infieles, etcétera, etcétera. Un grupo muy radical, xenófobo, anti-musulmán, anti-árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Y que creen que son los dueños, ¿no es cierto?, de ese espacio.
Los musulmanes también tienen sus grupos, obviamente, totalmente extremistas, ¿no? Y que, por supuesto, han llegado a hacer también terrorismo. ¿Y por qué digo también, muchachos? Porque lo que la gente no sabe, o muchos no saben, es que los primeros gobernantes de Israel, del naciente Estado de Israel, eran terroristas, ¿no? Pues que apoyados por Estados Unidos, imagínate, terroristas con fusiles, con jeeps, con portatropas, tanques, aviones, bombarderos, ¿no? Pues, claro, con apoyo pues de dinero de judíos, etcétera, etcétera, poco a poco, pues, tomaron la revancha. Los fastidiaban los árabes, ¿no? Los hostigaban, pues, y estos entonces tomaron eh, Palestina, tomaron Palestina, ¿no? Los ingleses, recuerda, estaban débiles por la guerra, entonces no pudieron hacer mucho, ¿no? Y, claro, preferían, digamos, los israelíes a los árabes, ¿no? Por racismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Estados Unidos ve esta gran oportunidad, ¿no? De cobijar, por ejemplo, a cientos de miles de personas que han sobrevivido del Holocausto y que no vayan a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y también de colocar ahí un montón de gente que esté dispuesta a morir por, obviamente, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y también, por supuesto, que pueda ser lo que llaman un estado tapón, es decir, entre tantos árabes, etcétera, ¿no es cierto?, que no le gusta Inglaterra, etcétera, porque no respetan sus costumbres, bla, bla, bla. Un lugar donde los norteamericanos tengan, digamos, un gran aliado. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Así como el Perú, cuando los ingleses, pues, ¿te acuerdas, España, que apoyaste la independencia de las colonias? Pues vamos a mandar un embajador para reconocer la existencia del Estado peruano. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué significa eso? ¿No? Que nosotros estamos presentando con ustedes a Perú. Este es un país, ya no es colonia. Pues de la misma manera, Estados Unidos presentó al mundo Israel. Claro, muchos tal vez sin decir que Israel se creó en el territorio de Palestina, expulsando a cientos, miles, miles de niños, mujeres, hombres también, por supuesto, de los que sobrevivieron de la racia, del ataque, ¿no es cierto?, de los terroristas, Irgun, Stern, ¿no?, de los Ben Gurión, los Yitzhak Rabin, etcétera, etcétera, los Moshe Dayan. Entonces, no había solo un grupo, sino habían dos grupos terroristas y que, bueno, luego se hicieron las paces, ¿no es cierto?, cuando llegaron al poder. Y Estados Unidos reconoce el Estado de Israel. ¿Cuál es el problema entonces? Toda esa gente refugiada, toda esa gente que la han sacado a otros países, que viven en Líbano, etcétera, ¿cómo crees que van a criar a sus niños? Uy, amen a los israelitas, ¿no es cierto?, porque nos hicieron el favor de quitarnos ese lugar y para poder venir a vivir acá, ¿no? Pues obviamente no. Entonces, muchos niños van a crecer odiando a los israelíes, ¿no? El odio que sus padres les van a ir transmitiendo. Y claro, pues va a prestarse para posiciones extremistas, terroristas, ¿no? Como es el caso, pues, ¿no es cierto?, de el, eh, el grupo terrorista Hamas, ¿no? Con H, Hamas, o luego, por supuesto, en la Franja de Gaza, Hezbollah, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, pero sin embargo, mucha gente solamente cree que de puro locos, ¿no es cierto?, un día dijeron, ¿saben qué? No me gustan los israelíes. ¿Y saben qué? Yo quiero agarrarme a Israel.
y vamos a meter bombas y matar, nos vamos a poner una bomba acá, ¿no es cierto?, en el pecho, vamos a mandar a niños, ¿no es cierto?, para matar y destruir escuelas, hospitales, ¿no? Es decir, de locos nada más, ¿no? Uno se les ocurrió un día que no tenía nada que hacer, ¿no? Los palestinos. Pues entonces, eso es otro tema, ¿no? Y pues la raíz de los problemas. Seguimos. Esto entonces es, mira, todavía no llegamos al año 50. Pues en el año 50, también la cosa va a ser muy, muy grave. Japón había pues tomado de Rusia Corea y era como una colonia de Corea. Entonces, pues obviamente todos, comunistas o demócratas o pro-norteamericanos, odiaban la presencia japonesa. Y luego entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, se formó una guerrilla comunista dirigida por el papá de este señor, que es Kim Il-sung, ¿no? Este es Kim Jong-il. Este es un billete, ¿no es cierto?, de Corea del Norte. Bueno, entonces, pues en ese lugar, entonces, pues, verdad, ¿no? Me había olvidado de mostrar el billete de Alemania Democrática, ¿no? Cuidado, perdón, cuidado, no les vaya a dar un soponcio, no se van a desmayar si es el malvado señor Karl Marx, ¿no? Pero, bueno, esto es un billete, ¿no? De Alemania Democrática. Pues bien, entonces, ¿qué pasó con Kim Il-sung? La guerrilla logró, con todo su esfuerzo y sacrificio, recuperar, ¿no?, para los coreanos Corea. Pero los norteamericanos van a tener otro plan. ¿Por qué? Porque la guerrilla, que era dirigida por Kim Il-sung, era comunista. Y obviamente los norteamericanos no van a querer que Corea se convierta en comunista. Entonces ellos más bien van a obligar y enfrentar a los japoneses y van a decirles, señores, entre las cosas que ustedes tienen que hacer, ¿no? Luego de que ya los bombardeamos, ya los humillamos, bueno, ya se tienen que rendir. Pero además de eso, tienen que hacer dos tareitas. Uno, en China le van a entregar sus armas, todo lo que tienen de armas, todo su moderno armamento, a no todos los chinos, sino a los miembros del Kuomintang, o sea, a los nacionalistas. Ni un arma a los comunistas, que también eran los que los habían derrotado. Y de la misma manera, en Corea, ningún arma a los comunistas. Entréguenselas a los que quieren la democracia. Bien, y entonces, pues, los comunistas van a apoderarse, por decir así, del norte y los pro-norteamericanos del sur. Y los norteamericanos sabían muy bien que si el tratamiento que le daban a Corea era igual a que Perú, a Chile, pues en poco tiempo la pobreza iba a llevar a que estas personas quieran pasarse al campo socialista. Entonces, ¿sabes qué es lo que hicieron? Bueno, señores, hay que aguantarnos un poco, ¿no es cierto?, nuestras ambiciones. Así que vamos a hacer algo. Vamos a planificar la economía de Corea. Y para ello vamos a aceptar que los dictadores de turno, pues, ¿no es cierto?, tengan su propia fábrica de autos, ¿no? Tengan su propia fábrica de autos, su propia fábrica de acero, su propia siderurgia. Oye, pero eso no significa que ya no nos van a comprar. Es verdad, pero el mundo tiene que tener un ejemplo, ¿no? Tiene que tener un ejemplo. Así que Japón estaba en el campo, era enemigo de los norteamericanos, el milagro japonés.
Corea del Sur, ¿no es cierto? Pues no era enemigo, pero como es capitalista, mira, está creciendo, ¿no? Es un tigre asiático. Pero en el otro lado, por supuesto, pues va a tener apoyo tecnológico ¿de quién? De la Unión Soviética y posteriormente de China. Pero antes de eso, los coreanos veían cómo inmediatamente después se fueron los japoneses, comenzaron a llegar empresarios norteamericanos a dominar y tomar minas, etcétera, y explotar al pueblo coreano. Mucha gente, pues, pensó que iba a haber una reforma agraria, iban a repartir las tierras, ¿no es cierto?, que los japoneses dominaban, bla, bla, bla. Pero no hubo nada de eso. Entonces, pues, pidieron algunos coreanos, no todos, por supuesto, no voy a mentir, algunos coreanos pidieron la llegada de los de Corea del Norte. Y los de Corea del Norte no se hicieron esperar y llegaron a Corea del Sur. ¿Cómo es la historia, no es cierto? Si hubieran logrado ganar, pues ustedes no tendrían BTS y todo su K-pop, ¿no? Porque obviamente, pues aunque hay algunos K-pops, ¿no es cierto? Una mezcla, una copia en el lado de Corea del Norte, como que pues es un poco forzado, ¿no? Pues los coreanos del norte entonces se enfrascaron en querer tomar Corea del Sur. Y claro, pues como era de esperarse, la inmensa eh, pues base militar que tenía Estados Unidos en Japón, Okinawa, ¿no? Para hacer sentir la presencia, por supuesto, pues, ¿no es cierto? Porque los norteamericanos no van a esperar a que ataquen los soviéticos, pues, ¿no es cierto? Que quieran meterse en Japón y convertirlo en comunista. No van a esperar eso. Entonces, por esa razón es que los norteamericanos desplegaron dos bases militares en dos estados tapón. Uno, Okinawa, en Japón, o sea, para este lado, ¿no? Imagínate, encerrados, la Unión Soviética y China, por este lado, Japón, Okinawa, y por este lado, la base militar en Berlín, ¿no? Entonces, los norteamericanos se encerraron. Y claro, a través de dos pactos militares de defensa, ¿no? El pacto de la SEATO y el pacto de NATO en castellano OTAN, ¿no? La Organización del Tratado Atlántico Norte y la Organización del Tratado de Sudeste Asiático, ¿no? Entonces, estos dos vigilantes, ¿no es cierto?, para contener, controlar en ese espacio a los países comunistas, entonces tuvieron su primera acción en 1950 cuando los norteamericanos entraron a Corea. Ah, hay un detalle. La ONU, pues, ¿qué pintaba ahí? Ah, ya se había creado la ONU, año 45. Y la ONU tenía que detener intervenciones malas, etcétera, etcétera. Entonces los norteamericanos querían decir, señores ONU, pues al mundo en general, Corea está queriendo, gente libre, quiere ser dominada por los comunistas. Bien, entonces nosotros pedimos una intervención. A ver, ¿qué opina usted, Colombia? Colombia, sí, que por supuesto, señores de Estados Unidos, demócratas, etcétera, ¿no? Demócratas, un país donde, según tú has visto García Márquez, ¿no es cierto? Asesinos, dictadores, ¿no? ¿Qué opinan ustedes los de México? Un chupe de los norteamericanos. Y Perú y todos los países demócratas están de acuerdo, ¿no? Intervenir militarmente. Entonces, cuando llamaron a la gente, a los países para intervenir militarmente, Corea, dijeron, a ver, Perú, sí, gracias, gracias por querer aportar, pero tus armamentos son de la época de la Primera Guerra Mundial, así que ahí nomás, pero gracias, no te preocupes, tenemos suficientes soldados, ¿no? Pues, y claro, entonces los chinos y los soviéticos sabían muy bien que esto era un gato encerrado, es decir,
que la supuesta intervención de los cascos azules del Consejo de Seguridad de la ONU, pues no es cierto, era realmente una intervención militar de Estados Unidos. Y claro, por un momento no querían meterse, intervenir, no era su asunto, supuestamente. Pero cuando vieron el cargamontón de bombardeos, ¿no? Que los norteamericanos sí, no usaron ninguna arma atómica, eso sí, ninguna arma nuclear tampoco, ¿no? Ninguna bomba de hidrógeno todavía. No usaron ninguna de estas. Pero, pues, cientos de toneladas de explosivos convencionales. Ah, y también de fósforo, ¿no? Fósforo. Fósforo puro, napalm se le llama. Entonces, pues Corea, abrumada, va a tener el respaldo de los chinos. Entra el ejército chino y los norteamericanos, que estaban así a la mala, ¿no es cierto?, bombardeando, asesinando al pueblo indefenso, pues estaban entrando hacia Corea del Sur, se retiraron y quedaron de acuerdo en esto ya. ¿Sabe qué? Pues vamos a partirnos Corea, ¿no? Corea del Sur, Corea del Norte, comunista, norte, democrática, ya sabes, democrática, ¿no? Capitalista, Corea del Sur. Y claro, cada quien, por si acaso, ¿no? Le va a dejar sus bombitas atómicas a cada uno para defenderse, ¿no? Y ese es otro lugar donde el mundo cada vez, ¿no es cierto?, que el llamado chino loco, ¿no? El hijo de este señor que es Kim Jong-il, o sea, su hijo es Kim Jong-un, pues cada vez que pues comienza a hablar de Estados Unidos, ya el mundo que conoce esa realidad tiembla de una tercera guerra mundial, ¿no? Iniciada desde este punto. Pero por el momento, no, por el momento, pues, la gente puede gozar, ¿no?, de BTS, ¿no?, de K-pop, lo que le gusta, ¿no? Bueno, por lo menos tienen buen gusto, le gustan los Beatles. En fin, pues, ¿qué otros episodios de la Guerra Fría hay que contar? Wow. Ya. La Revolución China, un episodio muy grande. Y pues contado generalmente de manera muy prejuiciosa, ¿no? Y vamos a tratar de hacerlo de manera muy directa. China era un país totalmente cubierto por campesinos siervos y muy pocos obreros en los lugares donde habían invertido los ingleses, etcétera. Bien, recordando que los ingleses tenían varias partes de China tomadas luego de la guerra del opio. ¿Correcto? Entonces, pues los chinos tenían un gran emperador que le importaba un pepino que la gente tenga educación, salud, etcétera, etcétera. Se morían, siempre se morían. Cualquier sequía, inundaciones, como hay las periódicas por el Niño Oscilación del Sur, allá en China, ¿no es cierto?, del Yangtze-Kiang, que se desborda, se inunda, destroza, ¿no? O sea, imagínate lo que pasó aquí en el 2017, pero 10 veces más, mueren miles de chinos, que no se notan entre comillas porque son millones. Pues, entonces, siempre habían muerto gente por el hambre, en fin, pero nadie se daba cuenta, pues, ¿por qué? Porque a nadie le importaba. Entonces, en el 1911, un médico llamado Sun Yat-sen forma un partido que quiere que China sea para los chinos, el Kuomintang, Partido Nacionalista Chino en idioma chino, Kuomintang. Entonces, pues este señor va a lograr sacar del poder
al viejo imperio chino. Y comienzan las obras, ¿no es cierto?, para que China sea de los chinos. Pero le llega la muerte y su sucesor, ¿no?, su pupilo, su alumno, pues va a ser un alumno que lo traiciona. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no quería el doctor Sun Yat-sen es que se siga el ritmo, ¿no es cierto?, de traer, traer y cosas importadas y que los chinos produzcan solo materias primas, ¿no? Quería que China tenga su propia industria, etcétera, etcétera. Pero como hay gente más práctica, pragmática, ¿no es cierto?, como aquí en Perú, dicen, no, eso va a pasar millones de años, es muy difícil, ¿para qué si tenemos, ¿no es cierto?, nuestros recursos naturales, ¿no es cierto?, que podemos usarlos para intercambiar con el mundo? ¿Por qué? ¿No? Pues es un sueño esto de producir, de generar industria, etcétera, etcétera. Y entonces la traición se terminó con una inmensa apertura a los capitales norteamericanos. Bien. Los japoneses estaban molestos, ¿no es cierto?, porque era supuestamente lógico que China esté dominada por ellos y no por los norteamericanos. Bien. Entonces, en 1930, ¿qué pasó? Antes de que comience la Guerra Mundial, los japoneses no aguantaron y pues tomaron China, invadieron China. Pero hay un detalle. Mientras que el Kuomintang entonces había traicionado al pueblo pensando que las cosas iban a cambiar en la época de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, ¿qué va a pasar? Los comunistas se separan del Kuomintang. Los comunistas se separan del Kuomintang en 1927. Ya no quieren saber nada de este falso partido nacionalista que lo que quiere es más bien convertirse en una colonia de Estados Unidos. Entonces comienzan enfrentamientos. Y como eran pocos y no estaban bien armados, etcétera, etcétera, son derrotados muy rudamente. A punto que tienen que huir hacia la sierra de China, hacia las montañas, ¿no? Y claro, logran sobrevivir algunos y convocar a los campesinos a esta lucha. Y cuando convocan a los campesinos, es muy distinto. Aquí hay mucha gente que quiere comparar a lo que pasó en China con lo que hizo el sangriento, el sanguinario asesino Abimael Guzmán. En China, la gente todos los días, en Perú ya había terminado eso, ¿no? De que las mujeres eran violadas, que los niños no podían educarse, que las tierras eran solamente de los que le habían quitado sus tierras hace mucho tiempo a los campesinos. Eso ya había pasado, ¿no? Entonces, pero en China, ahí estaban esos hacendados, esa gente que mataba, violaba, etcétera, etcétera. Y entonces, entre comillas, era una situación, pues, muy fácil de entender que los campesinos se unan a los comunistas, ¿no? Y claro, pero en cambio aquí, cuando este pseudo comunista quiere obligar a los campesinos a luchar con ellos, no quieren, los mata. Pero en China no ocurrió eso. Pues, y no hay ningún historiador que diga, que pueda decir lo contrario. Pero si ustedes quieren, busquen la información. Bien, entonces, pues, poco a poco, los campesinos organizados, ¿no es cierto?, por el Partido Comunista, por estos obreros, en fin, pues, estaban peleando
y llega la invasión japonesa. Y dicen, no, 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 no podemos seguir peleando. Nos guste o no, tenemos que hacer una tregua con el Kuomintang, con el gobierno. Porque ahorita, pues, el asunto es expulsar a los japoneses. Bien, entonces, y hacen tregua. Hacen tregua. Habla Mao Zedong con Chiang Kai-shek y acuerdan pelear juntos contra los japoneses. Bien, y los japoneses, obviamente, pues van a ser despiadados, ¿no? Por ejemplo, si es bien es cierto, es muy lamentable la muerte de más de 100.000 personas en Hiroshima, los japoneses despreciaban, eran muy racistas los japoneses del Mikado, del imperio japonés. No digo todos los japoneses son racistas, por si acaso, ¿no? Y estos japoneses racistas del gobierno imperial arrasaron con pueblos enteros con bombardeos, ¿no? Por ejemplo, en Shanghái, casi toda la población fue aniquilada, ¿no? Que eran chinos. Y entonces, solo en Shanghái, murieron más chinos que en una de las bombas de Hiroshima o Nagasaki. Y en total murieron 10 millones de chinos. 10 millones en esa guerra. Y que, por supuesto, hizo que Japón no tenga tanta fuerza como hubiera podido usar para destacar a Estados Unidos. Pero los norteamericanos ni se acuerdan, ¿no es cierto?, de que los chinos le hicieron media guerra. Porque si no, hubieran encontrado súper fuerte a Japón. Pero no, pues los chinos fueron los que van a ayudar sin querer o queriendo, ¿no? Pues a los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la guerra, que hemos dicho, 45, termina la guerra, se rinden los japoneses, los norteamericanos obligan que todas las armas pasen, ya tú sabes, ya te imaginarás, al Kuomintang, a los nacionalistas. Y entonces, pues comienza una guerra de nuevo entre los comunistas y los nacionalistas. 4 años de guerras, los campesinos, todos aliados a los, pues, de el Partido Comunista, se alían. Ya no hay muchos obreros, han muerto en la guerra. La mayor parte son hijos de campesinos, uno que otro, hijo de obrero, pues, y llegan a Pekín. Poco a poco del campo, ¿no es cierto?, de la zona del campo, donde tenían amplio respaldo popular, exceptuando los hacendados, obviamente, ¿no? Pues, que llega a Pekín. Y para terminar, entonces, cuando llegan a Pekín, se instala un gobierno comunista. Y el otro gobierno, el de Chiang Kai-shek, se retira y en una isla pequeñita llamada Formosa, ¿no?, va a fundar un nuevo país, ¿no? Que él, según él, esa es la verdadera China. La otra China, la grandota, ¿no es cierto?, es un grupo de rebeldes comunistas. Entonces, el verdadero gobierno de China está en esa islita. Y Estados Unidos, ¿qué dice? Sí, no le hagan caso, no existe ese país, no es un país, la islita es el país, ¿no? Pues Taiwán, pues Republic of China. Bien. Entonces, en medio de eso, China va a tener que construir el socialismo, no funciona la primera vez, y luego llega la hambruna. Y pues, otra vez, así como dicen que la Unión Soviética han matado por millones, ¿no? El hambre mata en cualquier gobierno, sea comunista, socialista, demócrata, lo que sea. Pues, y efectivamente, en algo va a tener culpa el gobierno. Es como decir que, ¿no?, que todas las personas que han muerto por pandemia han sido
por Vizcarra. Eso sería falso y mentiroso, ¿no? Pues entonces, en esa situación, China va a lograr reconstruirse. Miren la hora, ¿no es cierto? Va a hacer lo mismo que en la Unión Soviética. En vez de apostar que poco a poco, ¿no es cierto?, ser dependiente, no. Poco a poco más bien va a tener su propia industria, ayudada con la Unión Soviética un poco, ¿no?, con técnicos soviéticos, en fin, sus propios ingenieros, científicos, y van a tener lo que llaman el gran salto, muchachos, hacia adelante. Y con eso, pues entonces estamos ya tratando de terminar, ¿no? ¿Qué pasó? Pero los gobernantes de China comenzaron a pensar de que debía haber mercado, ¿no? Es decir, cosas capitalistas. Entonces Mao Zedong se dio cuenta que había, había pues un viraje, había un cambio, ¿no es cierto?, peligroso para el socialismo que se estaba construyendo. Entonces, en 1966, ¿no?, junto con un grupo de jóvenes que eran hijos de campesinos, ¿no?, hijos de campesinos que por primera vez accedían a la educación, a la salud, pues la apoyaron y sacaron del poder a estos gobernantes que estaban cambiando las cosas, estaban sacando el socialismo de China. Y esto se le conoce como la gran revolución cultural. No, profesor, fue un momento donde comenzaron a matar a los profesores de literatura, los metían, ¿no es cierto?, a cultivar papas. Pues claro que hubo esas cosas, nadie lo duda, pero nadie dice, ¿no es cierto?, cómo eran tratados los, eh, los latigaban, ¿no es cierto?, cada vez que no podían aprender a los hijos de campesinos porque hablaban con acento, ¿no es cierto?, se burlaban de ellos. No estamos justificando para nada, ¿no es cierto?, esos elementos pues dentro de esta revolución cultural. Pero fue mucho más que un grupo de profesores, ¿no es cierto?, de literatura, de filosofía, pues muy intelectuales, ¿no?, llevados a cultivar papas. Fue mucho más que eso. Pero en el año 76, Mao Zedong luego pues muere y el grupo que estaba dirigiendo es sacado del poder y se instala lo que ahora es pues China, ¿no es cierto? Un país que dice ser comunista, pero que tiene muchos elementos capitalistas, ¿no? Ya hemos hablado de la descolonización, los movimientos nacionalistas, la Guerra Fría, ya hemos hablado de la India. Bueno, Argelia es muy parecido a la India, ¿no?, solamente que era de Francia, ¿no?, luego de una dura lucha. Los argelinos blancos se les entrega el poder y ellos no habían luchado. Lo que habían luchado eran los argelinos árabes. Pero bueno, así es aquí en este mundo de la Guerra Fría. Y bueno, Egipto, claro que vemos a Gamal Abdel Nasser. El canal de Suez es como el canal de Panamá, pero que conecta al mundo entero el petróleo y las cosas de Oriente. Estaba en Egipto, pero era de ingleses y franceses. En 1952, pues el general Gamal Abdel Nasser da un golpe de Estado y comienza a retirar a los ingleses y franceses. Y pues luego nacionaliza el canal de Suez, y con lo que se va a ver con los ingleses y franceses, esto podía haber terminado como con una invasión de los ingleses y franceses de Egipto, pero lo evitó en la Guerra Fría la Unión Soviética. Junto con Nasser, junto con Nehru de la India, junto con pues, Sukarno de Indonesia y Josip Broz Tito formaron lo que llaman el movimiento no alineado en la conferencia de Bandung. Bueno, aquí está entonces pues todo lo que ya hemos explicado, menos estos dos acontecimientos, ¿no? Que bueno, el tiempo, ¿no es cierto?, que es un tirano, nos va a hacer ver en solamente un par de palabras, ¿no?
La Revolución Cubana. Sé que a ustedes, ¿no es cierto?, les han dicho muchas cosas de la Revolución Cubana, pero Cuba era casi como una colonia de Estados Unidos desde 1898 y pues la miseria, en fin, la corrupción de Fulgencio Batista. Los barbudos eran grupos de jóvenes nacionalistas, no eran comunistas, exceptuando Fidel Castro, que era argentino, no eran comunistas, no eran del Partido Comunista, toman el poder con el apoyo del pueblo, con una guerrilla, con el apoyo del pueblo, toman el poder en 1959. Pero ¿qué pasa? Como la gran parte de las tierras en Cuba eran de norteamericanos, el gobierno norteamericano inmediatamente, los políticos, etcétera, le piden. ¿Y quién estaba en ese momento gobernando? ¿Quién estaba gobernando en ese momento? Era Dwight Eisenhower. Pero Eisenhower estaba sabía que iba a haber elecciones en el 60. Entonces tenía miedo de perder por meterse en una guerra en Cuba. Así que dejó que pasen las cosas. Y claro, cuando perdió por Kennedy. Y Kennedy tampoco no quería intervenir. Bueno, pues en un primer momento, pero presionaron. Y entonces, en 1961, un grupo de cubanos que no querían la revolución van a pues tratar de entrar a Cuba. La invasión de Bahía Cochinos. Una derrota, un fracaso total. ¿Pero qué había provocado esto? Como en 1959 se dio el triunfo, pues, y Cuba tenía, digamos, el azúcar para vender, etcétera, etcétera, Estados Unidos dio una ley llamada Helms-Burton, en la que decía, todo país que le compres el azúcar a Cuba va a tener pues grandes embargos y sanciones por parte de Estados Unidos. Ningún país puede comprarle cosas a Cuba. Entonces, los soviéticos escucharon eso, a que ningún país puede comprarlos. Claro, pero tu chupe será Perú, Argentina. Yo, ven para acá, Fidel. Vino Ernesto Guevara, habló con Khrushchev, dijo, ya está, nosotros le vamos a dar tractores, ingenieros, etcétera, para que hagan su revolución educativa, para que tengan un buen nivel tecnológico, educativo, y ustedes nos traen pues el azúcar, ¿ya? Perfecto, nosotros no podemos producir azúcar, banana, en fin. Entonces, se hizo ese cambio. Obviamente, Estados Unidos, eso significa guerra fría. Es decir, ¿cómo es posible? Estados Unidos no va a permitir que Cuba se meta al campo socialista, ¿no? Recuerda la doctrina Truman. Entonces, vino lo del fracaso de Bahía Cochinos y claro, se temía cualquier invasión. Los cubanos entonces aceptaron a los soviéticos que les brinden, que les pasen armas, misiles, ¿no? Y pues los norteamericanos detuvieron la entrada de los misiles, que supuestamente eran nucleares, ¿no? Y casi llega la Tercera Guerra Mundial, dicen así, ¿no? La crisis de los misiles. Pero luego conversaron Khrushchev con Kennedy y se sacaron las cosas al fresco. Ustedes, los norteamericanos, tienen misiles en Turquía, un país chupe de ustedes, a unos minutos para destruir Moscú. Y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a intentar de nuevo poner misiles, pero ustedes sacan los de Turquía. Entonces, pues, y nos comprometemos también a no, pues, ayudar a ningún otro país de tu backyard, de tu patio trasero, ¿no? Ningún otro país. Cuba no puede ser atacada. Y Estados Unidos, por ejemplo, decía, ya está bien, pero lo vamos a embargar y embargar para que se mueran de hambre.
Durante más de 50 años los cubanos han resistido eso. Embargos tras embargos. Pues, ¿cuántos años hubiera resistido la economía tan bonita que tiene el Perú con embargos y embargos? Si ahorita nomás nosotros están que la gente le da miedo, ¿no? Por pequeños bloqueos. Entonces, pues, el caso de Cuba hizo que otros países como Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo un gobierno elegido socialista y quiso nacionalizar el cobre, ya saben lo que pasó, ¿no? Bombardearon, nos mataron al presidente y bueno, pues ahora está regresando el socialismo en el Estado chileno. Bueno, con la victoria de Boric, ¿no? Pues que se salvó, pues, Chile de tener el hijo de un nazi, ¿no? Un nazi, literal, un nazi. No, que mi papá llegó antes, no, que mi papá era así, claro, así se compra, claro, es fácil comprar, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no? Otro nombre, en fin, pues la Alianza para el Progreso. Bueno, esto es Estados Unidos viendo lo de Cuba y no quiere ver más Cubas, no quiere ver, dice, señores, tienen que hacer reforma agraria, tienen que apoyar, porque si no, vamos a ver más problemas. Y entonces el gobierno norteamericano apoya a los países para hacer reformas agrarias, en fin, ¿no es cierto? Bajar las tensiones para que no haya más Cubas, para que no haya más guerrilleros en distintas partes. Y por último, wow, Vietnam. Tantas películas que habrás visto de Vietnam. Pues, en resumen, Vietnam fue una invasión que comenzó en el año 54, pero formalmente en el 64. Los norteamericanos ayudaron, reconocieron la independencia de Vietnam de Francia, ¿no? Pero los comunistas tomaron el norte. El sur fue para los norteamericanos, fue pro-norteamericano. Pero en el sur había tanta explotación, tanta pobreza, que un grupo de vietnamitas del sur formaron una guerrilla llamada Viet Cong, ¿no? Pues que sería como decir los vietnamitas comunistas. El Viet Cong de Vietnam del Sur comienza entonces a derrotar al ejército de Vietnam del Sur. Y entonces los norteamericanos comienzan a mandar tropas porque ahí están petróleos, tierras, ¿no es cierto?, grandes cantidades de los Kellogg's, etcétera, etcétera. Inversiones norteamericanas. Pero todo calladito. Pero comienzan a morir porque los norteamericanos no están, pues, ambientados, ¿no es cierto?, a la pelea en los bosques tropicales de el Asia. Los pues norteamericanos no estaban preparados. Ahora sí, ya, ¿no? Hay los G.I. Joe, ¿no? Los Rambos, ¿no? Los boinas verdes, bla, bla, bla. Pero en esa época no estaban preparados. Morían y tenían que decirle a su familia que habían muerto en un accidente en un cuartel dentro de Estados Unidos. Hasta que, pues, las cosas se hicieron cada vez más graves y le pedían a Kennedy que entre a la guerra y él no quería. Año 63, noviembre de 63, lo matan a Kennedy y la guerra es declarada pocos meses después por su sucesor Lyndon Johnson, que alude la muerte de unos norteamericanos en una barcaza que entró a territorio vietnamita, entró sin permiso y fueron acribillados. Esos 5 norteamericanos van a provocar que mueran, pues, aproximadamente 2 millones de vietnamitas, ¿no? La venganza de los norteamericanos es brava, es bravísima, ¿no? En el Maine murieron, si mal no recuerdo, 3 o 4, ¿no? ¿Te acuerdas? En Boston murieron 5, ¿no? Y lo votaron a los ingleses, ¿no? En Maine, ¿no es cierto? Creo que murieron 3, ¿no? Y los votaron a los españoles. Y claro, ahora pues supuestamente querían votar a los comunistas, pero no les salió.
no le salió. Pues apoyados por China, la Unión Soviética de alguna manera, guerrilleros dentro de Vietnam del Sur, el ejército de Vietnam del Norte que se une, ¿no es cierto?, para apoyarlos. Esto pues termina así, ¿no? Con la derrota más humillante de Estados Unidos, luego, bueno, ahora en lo de Afganistán, ¿no? Bueno, justamente lo de Afganistán comienza porque hay un régimen recontra conservador, machista, etcétera, etcétera, y el pueblo respalda la llegada de los soviéticos. Traen profesores, mujeres van a poder estudiar ingeniería, van a haber mujeres médicos, etcétera, etcétera. Bien, eh, entonces, luego de la intervención soviética, los norteamericanos dicen, no, este es un lugar muy peligroso por el petróleo, etcétera. Vamos a ayudar a los terroristas. ¿Cuáles son los terroristas? Le llaman los Freedom Fighters, ¿no? Los, pues, que luego se les va a llamar Al Qaeda, la base. Osama Bin Laden y su gente, juntos con los norteamericanos, van a enfrentar a los afganos aliados, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética. Y va a durar una guerra mucho tiempo. Bien, luego entonces Osama Bin Laden, cuando ya logran los expulsar a la Unión Soviética, ya comienza más bien a ver como enemigo a Estados Unidos y a desarrollar su organización terrorista, ya no para atacar al régimen soviético de Afganistán, sino a las embajadas y puestos de Estados Unidos en el mundo, ¿no? De Freedom Fighter, de pues Mujahideen a terrorista internacional buscado por la CIA. Pues, y con eso, ahora sí, pues dificultosamente terminamos esta clase. Bueno, yo sé que varios se han ido antes, ¿no? Pero pues es imposible terminar todo esto. Es imposible. Imposible. Profesor, su audio está apagado.